saludar a Eduardo Núñez, especialista en economía, a Everardo González, experto en derecho laboral, a Adela Barona, vicepresidente de la Comisión Laboral de Coparmex. Un gusto para mí tenerlos aquí en la llave maestra de negocios para analizar este tema que nombramos la decadencia laboral en México. Bienvenidos y muchas gracias a los tres por acompañarnos. Pues entrando en materia, hace unos días se está presentando en el Poder Legislativo algunas propuestas respecto a los salarios mínimos. Se dio a conocer una nota hace algunos días en la OECD que somos de América Latina prácticamente el último lugar, casi en salario por hora, en menos de $1 por hora de trabajo. Vemos que pese al esfuerzo de poder subir el salario mínimo de esta administración desde que inició a llevarlo hoy a los 141 pesos, pues nomás seguimos sin alcanzar. ¿Qué opinión te amerita esto, Adela? Bueno, Coparmex ha sido la primera que ha estado tratando de que los salarios se incrementen, porque efectivamente, realmente es con lo que tenemos de salario mínimo, pues es muy difícil que las personas puedan cubrir sus necesidades básicas. Pero, por otro lado, también tenemos el problema en los centros de trabajo, que ya el estar subiendo mucho más los salarios, también como se nos están incrementando impuestos, gasolina, aunque digan que no, pero al fin y al cabo todo eso se va incrementando, entonces va siendo un problema muy fuerte. Ahora, ¿qué es lo que, bueno, a lo mejor me voy a salir un poquito, qué es lo que está sucediendo? Que sí, estamos más bajos que pues, yo creo que en muchísimos lugares del mundo, pero yo creo que como está ahorita la cuestión de la pandemia, tantísimas personas que se han quedado sin trabajo, yo creo que si se les ofrece los 147 pesos de salario mínimo, van a decir, bendito sea Dios porque voy a tener con qué comer. Ahora, que tenemos que luchar, pero tenemos que ahora sí que estar analizando y viendo que no nos vayamos ni para un extremo ni para otro, porque si no también vamos a seguir cerrando centros de trabajo y que ahorita ya son muchísimos centros de trabajo que se cierran, millones de personas que se han quedado sin trabajo. Entonces, creo que es un problema que pues a ver cómo lo vamos a ir solucionando poco a poco, pero sí estamos con un problema muy serio. Gracias, Adela. Una primera vista al tema, Eduardo, desde tu punto, de tu perspectiva, de tu especialidad. Buenos días a todos. Pues sí, efectivamente, o sea, México se considera por tener uno de los salarios mínimos más bajos. Precisamente siento que el problema ha sido el poder adquisitivo, se ha reducido de una forma brutal, la inflación se lo ha comido. Últimamente, por decisiones más populistas, creo yo, que de mercado, se ha decidido subir el salario mínimo precisamente para poder hacer mayor el poder adquisitivo. Pero muchas veces creo que este tipo de medidas hacen más daño a una economía que el beneficio, puesto que por cuestiones de regla, mientras mayor masa monetaria hay en el mercado, pues la inflación va a tender a subir y obviamente todo se va a regular y vamos a quedar en el mismo problema. Entonces yo creo que México debe de considerar unas consideraciones de mercado para poder regular y hacer más fuerte el salario para los trabajadores mexicanos. Gracias, Eduardo. Everardo, igual desde tu esquina, desde tu expertise, tu primera impresión sobre este tema de la decadencia laboral con el salario mínimo. Gracias, estimado Iván. Pues bueno, yo no soy especialista en economía, me quedaría con la opinión de mi estimado Eduardo. Lo que sí, a raíz de esta figura, que incluso hubo una reforma una de tantas reformas en este 2021 que comentábamos tras bambalinas ahí con mi estimada Adela, que te descuidas un momento, un par de días y hay una reforma, literalmente, que esto ha provocado que los operadores y las operadoras jurídicas y también de la parte de recursos humanos, en la parte de las empresas, que va muy tendiente esta charla, pues estemos
analizando un nuevo concepto, un nuevo modelo de las relaciones de trabajo, que será parte también de este mismo ejercicio. Sí, claro. Sí, estoy de acuerdo contigo, Gerardo. Muchas reformas, ¿no? Que ya habrá ahorita tiempo para ese tema. Adela, tú, estamos conscientes de que todos estos cambios, todas estas reformas, todos estos nuevos temas y esta parte que tiene que ver con los salarios mínimos es un tema de administraciones pasadas que hoy se trata de retomar, complicado, ¿no? O sea, porque ni siquiera cumple con las mínimas de la Constitución para canasta básica, para vestido, casa y sustento, ¿no? Sí, efectivamente. Vienen desde atrás, pero ahorita queremos así como dar un plumazo a todo lo que ya sucedió y que todo sea nuevo y ver cómo. Y yo creo que más que nada se tendría que ir analizando, ir poniendo en su lugar las cosas que están mal y poco a poco ir viendo cómo se resuelven y no querer decir es que todo lo que estaba anteriormente estaba mal. Anteriormente, ¿por qué razón no se está, bueno, cada año se hacía la cuestión de la discusión de la subida de los salarios mínimos y se daban las razones por las cuales no se podían subir los salarios mínimos? No creo que haya sido una causa de que nada más el empresario decía no quiero subir por no querer subir, sino simplemente por todas las razones que también decía Eduardo, de la cuestión de la inflación, etcétera. Entonces, yo creo que todo esto que nos están queriendo dar ahorita como de, ahí te va, tiene que ser nuevo, tienes que borrar lo anterior. No, vamos a analizar, vamos viendo y vamos a tratar de progresar. Ahora, yo sí siento que en la parte laboral, y perdón, a lo mejor me estoy saliendo un poquito del tema, se está favoreciendo mucho más al trabajador, que ahorita hay temas de los que ahorita yo creo que vamos a tratar en que se está buscando una mejora para el trabajador, pero también ahorita decir que vamos a subir el salario mínimo a 500 pesos, pues es imposible. Es imposible por cómo está nuestro país. Claro, claro, Adela, tienes toda la razón. Eduardo, tú tocaste un punto importante de que, y ahorita lo que dijo Adela, subimos el salario mínimo hasta 500 pesos para que alcance. Sería como un sueño que nada subiera, ¿no? Para que el poder adquisitivo por sí solo ya diera esa compensación. Subirá papel del baño, subirán alimentos, subirá todo, ¿no? Lo vemos que tenemos la inflación más grande en este momento que crecimiento. Es que efectivamente, o sea, mira, bueno, entendiendo que el salario mínimo debe de ser una paga para el trabajador, que sea un pago mínimo para que cubra sus necesidades básicas. O sea, para empezar habría que hacer un cálculo de qué son sus necesidades básicas, para que pueda haber un intercambio justo entre la mano de obra del trabajador contra la paga del contratante, del empleador. Ahora, como bien dicen, un salario bueno lo tiene que fijar el mercado, porque si no, las mismas condiciones del mercado puede hacer que este salario mínimo sea rebasado. Por ejemplo, si ahorita queremos subir el salario por imposición hacia 500 pesos, como dicen, las condiciones del mercado, al no haber una planta productiva adecuada para cubrir esa creciente de demanda o ese creciente consumo por parte de un trabajador bien pagado, va a hacer que esas condiciones vuelvan a la normalidad y ese salario mínimo de 500 pesos sea alcanzado por la inflación y se anule por completo el efecto de querer darle un mayor poder adquisitivo al trabajador. Entonces yo creo que como gobierno, lo que se tiene que hacer para poder implementar un salario mínimo digno es poner condiciones de mercado estables para que pueda haber una mayor adquisición por parte del trabajador. Cómo controlar la inflación, aumentar los procesos productivos que estén en condiciones de poder subsanar o de poder cubrir las necesidades productivas que se requieren dentro de un mercado, porque subirlo así de dedazo por decreto solamente va a ser cuestión de tiempo para que quede completamente nulo el efecto y la inflación pueda rebasar o comerse un salario mínimo aumentado por imposición y no por condiciones de mercado.
Claro, sí, 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 estoy de acuerdo contigo, Eduardo. Everardo, entrando a este tema de qué tan oportunas han sido estas reformas que se publicaron el 23 de abril con tema de lo que conocemos como outsourcing, ¿no? O como esta figura. ¿Qué tan oportunas las ves en este momento? Gracias, estimado Iván. Mira, el tema de la subcontratación, la eliminación de la subcontratación, del outsourcing, el insourcing, es producto también de de esta cascada de reformas que hemos tenido en este par de años. Yo me iría un poco más atrás, no solamente ceñirlo a la parte de la subcontratación. Hay que recordar, el tema es emblemático, la decadencia laboral, la decadencia del derecho del trabajo, la decadencia de la parte corporativa en materia laboral, y la pregunta es, ¿realmente estamos en una decadencia? Y aquí me gustaría ir un poco de historia, porque nos encontramos, estimado Iván, en un rediseño de la justicia en México, Sí. impulsada por diversos tópicos, principalmente por la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que justamente en este 2021 se cumple una década. El 10 de junio de 2011 se creó un nuevo paradigma en el sistema jurídico mexicano, que esto potencializaron los derechos humanos, y que también abarca, obviamente, le llega al derecho del trabajo, le llega a la parte corporativa, el trabajador, a la trabajadora, que esto también de la mano con diversas sentencias de la Corte Interamericana en contra del Estado mexicano, que se ha provocado que los tribunales, los juzgadores puedan juzgar con perspectiva de género, este aspecto que nos viene a aterrizar ahora sí a la gran reforma laboral publicada el 1 de mayo de 2019, pero esta gran reforma laboral, sin duda, impulsada por un capítulo 23, un anexo 23 del TEMEC. Y en el TEMEC ahí genera una situación que ahorita más adelante podemos ir comentando. No, es correcto, y lo vemos, ¿no? Ahorita, desde hace unos días también fue noticia de que ya hubo la primera demanda laboral en temas del TEMEC, ¿no? Y hoy la noticia es que la demanda está siendo aceptada y le están dando la razón los tribunales mexicanos a esta demanda, ¿no? Totalmente, y aquí entra la figura, ¿qué va a suceder con con los paneles laborales que establece el propio TEMEC? Porque es un aspecto que ahí Adela tal vez nos pueda brindar mayor información, porque a través de Coparmex ha sido un gran impulsor de esta figura de la información, pero esta reforma, reitero, impulsada por esta figura del TEMEC, trae consecuencias en la parte individual, en la relación de trabajo, en el día a día que tiene Iván Rojas Dosal como gerente de recursos humanos y Everardo González como supervisor de una maquiladora o un obrero, pero también trae consecuencias en la parte colectiva y en la parte procesal, y cada uno de manera autónoma, de manera independiente, llega a una bifurcación en que nos tenemos que reunir, y a toda esta gran modificación nos encontramos, estimado Iván, en un reaprendizaje. Lo que ya conocíamos con experiencia, lo que ya conocía Adela, lo que ya conocías tú, lo que ya conocía Eduardo y su servidor, estamos en un nuevo modelo de las relaciones de trabajo, que nos encontramos en este reaprendizaje, y en esta misma figura tenemos que encontrar alternativas, porque de estrategia procesal, de estrategia al interior, de medios probatorios, y aquí encontramos un modelo que para mí creo que es importante: el compliance laboral, el cumplimiento normativo, que nos va a permitir, no solamente el normativo legal, sino el normativo corporativo, que nos va a permitir salir de toda esta cascada de reformas, para brindarle una salida y una buena alternativa a la parte corporativa. Gracias, Everardo, es correcto.
Adela, ¿qué señal manda esta decisión de esta demanda del TECMEC al mercado mexicano, ¿no? Porque por un lado vemos de que se niega mucho el gobierno a aceptar cosas, pero parece que viene desde arriba y acepta todo. ¿Qué señal manda? Bueno, yo creo que todavía el gobierno mexicano no está muy de acuerdo en aceptar, bueno, por lo menos en una conferencia que estuve yo ayer, en aceptar este tipo de demanda. Ahora, lo que sí se está pidiendo es diciendo cumplan con todo esto que se viene diciendo. Y es que la cuestión sindical está muy complicada, está haciendo realmente eso de que puedes tener el número de sindicatos que quieres, el número de que digo, en una empresa de 30 trabajadores puedan tener 10 sindicatos, pues realmente es casi imposible. Y eso de que además el patrón no se puede meter ni un mínimo para aconsejarles a los trabajadores ni para decirles nada. Luego, aparte, tiene que estar un representante de la Secretaría del Trabajo o tienes que tener ¿cómo se llama? Ay, bueno, una persona, se me fue el nombre, que tiene que estar tomando nota de que realmente cómo se llevó la votación. Bueno, realmente es que está muy complicado y por los comentarios que yo he oído, el gobierno esperaba que esto fuera a progresar mucho más a prisa. Hay empresas que ya tienen, por ejemplo, plantas completas en que han logrado ya esta parte sindical, pero hay muchas otras en que a lo mejor todavía no he podido lograr. ¿Por qué? Porque los mismos trabajadores no se ponen de acuerdo. En total, está habiendo una serie de problemas. ¿Y qué es lo que sucede? Que entonces nos quedamos en el Telmex que estamos diciendo, vamos a cumplir con todas estas medidas y llega un momento en que mismo por los procesos, mismo por el tipo de la ley, etcétera, etcétera, no se está cumpliendo y entonces sí nos van a empezar a llamar la atención las personas de Estados Unidos. Todavía no se forman esos grupos, les digo porque ayer justamente lo estuvimos comentando, estos grupos que van a entrar por parte de México a ver cómo se defiende y cómo se da una estructura exacta a todo este tipo de juicio que se está queriendo implantar. Ok, Adela, gracias. Eduardo, esta parte dejará un antecedente importante para la economía en general de México, como mandamiento del TECMEC. Pues es que obviamente dentro del TECMEC pues tenemos una competencia un cuanto tanto complicada, ¿no? Porque pues, obviamente al estar entre México y Estados Unidos las condiciones laborales entre los tres países son muy diferentes. México se puede volver muy atractivo para las inversiones de esos países, puesto que en México los costos en salarios son muy bajos. Entonces yo creo que en el TEMEC lo que se buscó realmente fue que las condiciones sean equilibradas, pero sinceramente las diferencias de salario entre los tres países, más en México, es muy, muy diferente. Entonces, eso puede ser una captación de inversiones, obviamente, es la parte favorecedora para el país, pero no pueden llegar inversionistas a hacer pagos, salarios de niveles muy bajos. Entonces me parece que una de las reformas laborales que hubo en el TEMEC fue precisamente esa, que las condiciones laborales sean equitativas para que pueda haber una competencia equitativa respecto a las negociaciones que se puedan llevar a cabo en el TEMEC. Sí, tú hace un rato comentabas que a lo mejor tendríamos que tener otra visión para ajustar las condiciones laborales en México. ¿Los impuestos podrán ser uno de ellos, Eduardo? Por supuesto, o sea, el impuesto sirve para dos cosas, obviamente los ingresos del gobierno y también para controlar el consumo, para más o menos tener una disponibilidad salarial. Entonces, todo en materia fiscal debe de ser regulada porque debe de haber una mayor recaudación para que el gobierno pueda tener a cabo los recursos necesarios, pero que estos tampoco afecten mucho el bolsillo de los trabajadores, ya que el impuesto es una disminución salarial directa. Sí, claro. Gracias, Eduardo.
Everardo, hablábamos ahorita de esta reforma del outsourcing de hace algunos días, vemos esta demanda del TECBEC, vemos la reforma del 2019, y vamos como a cuentagotas en muchas reformas, ¿no? Como bien lo dijimos ahorita en la mesa, quieren cambiar todo y quieren hacer todo nuevo, ¿no? Era el momento, después de una pandemia que aún no salimos, que ya vemos las primeras luces, ¿no? Con eventos masivos ya en los Estados Unidos, pero era el momento de lanzarla. Esta reforma laboral o estas reformas laborales, estimado Iván, se vienen gastando tinta desde 1980. La primera ley federal del trabajo, 1931, la segunda, 1970, en una condición de un México muy distinto a que parece que se quiere regresar. 1980, una reforma laboral, pero de 1980 hasta el 2012 no había existido una reforma de impacto, de fondo, reformas pequeñas en la parte administrativa. 1983, 84, en ese año se reformaron 3 ocasiones la Ley Federal del Trabajo. Solamente en el 2019 hubo 3 reformas. La de mayor calado, reitero, la de mayor calado para algunos especialistas desde hace 50 años. Para otros consideramos desde el propio diseño del artículo 123 allá en el siglo pasado. Es decir, si tú me preguntas concretamente, oye, esta reforma tiene un impacto empresarial, el mayor impacto empresarial, sin duda. Era conveniente, era urgente. Era urgente y no podemos darle el mérito a un gobierno anterior o presente, impulsado, reitero, por la parte del TEMEC. Esta genera otra disyuntiva, otro escenario, pero aquí lo importante es que si nos están escuchando, nos están viendo alguna empresa nacional, transnacional, micro, pequeña, que cada una de estas reformas se tiene que bajar. Esta reforma laboral tiene que subir, tiene que bajar, tiene que permear en toda la entidad corporativa. Llegó la pandemia que también vino a potencializar otros aspectos que no teníamos en cuenta, el trato digital, por ejemplo, de entrada. Con esto trae consigo la desconexión digital, que es una reforma que todavía no está publicada. También con todo esto trae consigo la figura de un nuevo prototipo de relación de trabajo, pero este nuevo prototipo tiene que ir en sintonía, Iván, sí, de un cambio de chip, de un cambio cultural. Como manejábamos las cosas históricamente, con otro pensamiento en la parte colectiva, en el litigio, en la parte de recursos humanos, esto ya cambió totalmente. Y en esa figura del reaprendizaje nos encontramos todos. Nos encontramos todas donde tenemos que buscarle otra figura, porque en este rediseño de la justicia, las empresas tienen que observar todo desde la perspectiva de los derechos humanos. Ahora, la solicitud de un puesto, una vacante, puede ser violatorio de derechos humanos. Desde la vacante, sin ni siquiera llegar a conocerla a la empresa. Y ahí donde me puedes decir, en alguna ocasión estaba con la presidenta de Coparmex, Reynosa, decía, oye, yo le empezaba a decir, oye, es que es una losa tras otra losa de reforma. Pues no parece losa, parece una construcción encima de la propia entidad corporativa. Y sí es cierto, coincido completamente, pero más que yo hablar de una decadencia, Iván, yo estaría en utilizar otra perspectiva en un relanzamiento estratégico de recursos humanos, de los operadores jurídicos, para brindar acoplarnos a esta cascada de reforma, y podemos enumerarlas de la A a la Z, y todas tienen un impacto en diversas medidas dependiendo la entidad corporativa en la que nos encontremos. Correcto, Gerardo, muchas gracias. Adela,
el sistema también de justicia que se pretende que no ha podido entrar para la cuestión laboral, ¿lo ves benéfico, lo ves positivo y para cuándo ves que ya esté entrando ya en operación? Bueno, esto ya llevamos muchos años que se está viendo de qué forma puede funcionar y pues ha tenido que ser una cosa realmente muy despacio, porque cómo se iba a pasar de un lado para el otro, lo que estaba pendiente, quién lo iba a seguir manejando. En total, sí ha sido, eso no ha sido de este sexenio, sino ha sido del sexenio pasado, que sí fue ha sido lento. A las personas que estaban en diferentes áreas, cómo las ibas a estar pasando o simplemente las ibas a estar dando de baja. En total que yo creo que es algo que va a ser positivo, que va a ser muy bueno, pero que todavía va a ir tomando un poco de tiempo. Ahora, a mí sí me gustaría, no me estás preguntando hoy este tema, pero lo del outsourcing, Adelante. perdón, porque lo del outsourcing sí, yo siento que está siendo muy complicado, muy complicado. Ayer estuve, les digo, en una conferencia que nos estuvieron dando por parte del IMSS y realmente es que, ¿cómo haces tú como empresa que tienes 10,000 trabajadores, a todos los tienes que pasar ya a tu nómina, con tus condiciones, los tienes que pasar a la vez con las condiciones que traían en el outsourcing, que traían? Entonces, no está fácil. Por otro No. lado, les tienes que explicar a los trabajadores y tienes que tener una constancia, que eso también fue algo como que yo lo vi de nuevo, que tienes que tener una constancia de que el trabajador se enteró que lo estabas pasando de la empresa patito a la empresa gallinita, ¿sí? Sí. Entonces, imagínate que tienes 10,000 trabajadores, entonces tienes que tener algo que te esté amparando de que efectivamente la persona se enteró. Entonces, sí está haciendo, creo que el tiempo que están dando es corto, porque sí, las grandes empresas se enteran, pero tienes a las medianas. A mí las medianas me preocupan mucho, las pequeñas inclusive que tenían su parte de outsourcing, y sobre todo, había outsourcings muy buenos, pero había outsourcings malos, la verdad. Correcto. Y que yo ahí lo que habría hecho sería meter una buena ley de outsourcing y te metes y te me compones y se acabó, en lugar de tener que estar haciendo todos estos cambios. Luego la cuestión de que a quienes sí quedan como contratistas externos, que eso sí está también complicado, porque todavía tampoco, y por lo que decían ayer, no hay una guía para saber si caigo dentro de esa rama o no caigo. Una cosa que nos dijeron que a mí me tranquilizó es que, por ejemplo, si tú tienes un despacho de contadores, tienes un despacho de abogados y estás dando servicio a una empresa, pero no tienes una persona permanentemente en esa empresa, entonces no tienes por qué registrarte ante la Secretaría del Trabajo. Sacar tu permiso, ¿no? No, simplemente es independiente y punto. Pero sí son muchos detallitos que yo creo que en un futuro pudieran tener ustedes una conferencia aquí con varios expertos, porque sí son puntos que hay que estar viendo. Ahorita sí también otra cosa que nos estaban diciendo, que van a estar muy de la mano la Secretaría del Trabajo, el IMSS y la Secretaría de Hacienda, que se van a estar pasando toda la información de un lado a otro de cada persona, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, podría seguirme hablando sobre este tema porque realmente creo que es un tema muy complicado y que sí nos está llevando a problemas serios y que yo me hubiera esperado a que pasara un poquito la pandemia, que tal vez tengan razón, pero me hubiera esperado un poquito. Sí, tienes razón, está costando mucho trabajo tratar de aterrizar esta reforma, ¿no? Yo también creo que los tiempos no son suficientes estos 90 días. Creo que por aventarla tal vez con un tema que tiene que ver con elecciones también puede ser que
se adelantaron, ¿no? O sea, creo que le iban a dar un poquito más de tiempo y explicarnos, madurarla, ¿no? Porque sí tiene muchas letras, que aunque no son chiquitas, sí están complicadas de poder aterrizarlas, ¿no? Tienes toda la razón, Adela. Armaremos una mesa de análisis próximamente. Eduardo, parece que esta cuestión de repente del salario mínimo, de esta reforma del outsourcing, de las reformas a las pensiones, parece ser que viene por un vórtice negativo, ¿no? De repente para la economía. Enfrentarse ya a ver si las Afores jalan o no jalan, si es suficiente todo lo que se ha hecho para garantizar pensiones, la decadencia que vemos del sistema de salud por la falta de pago de cuotas, la falta de recaudación de salarios. Creo que es todo un vórtice negativo para la economía, ¿no? Pues es que, mira, o sea, efectivamente el hecho de regularizar la subcontratación vuelve más cara la mano de obra, pero creo que es algo justo. O sea, recordemos todos los años de lucha que nos llevó a tener un artículo 123 en la Constitución, donde existan horarios justos, flexibles, una paga justa, pero desgraciadamente también se llevó a un abuso por parte de la subcontratación donde las empresas evadían este tipo de leyes que favorecían al trabajador. Desgraciadamente, originalmente, pues la subcontratación se había hecho para facilitarle ciertas funciones a una empresa que no eran de su especialidad, ¿no? Como seguridad, limpieza, mantenimiento. Pero muchas veces estas subcontrataciones o abaratamiento de la mano de obra hacía que los costos de la empresa fueran menores, pero abusando dentro de las leyes laborales de cada trabajador. Entonces, el hecho de que ahorita se regule, efectivamente sí encarece, hace más caro para un inversionista una mano de obra, pero no deja de ser justo para el trabajador. Porque, como te lo repito hace mucho, o sea, nos costó muchos años de lucha tener un artículo 123. Entonces, yo sí lo veo necesario que se regule, que se haga, y pues, desgraciadamente, bueno, no desgraciadamente, o sea, sabemos que las inversiones se mueven a bases de costos, ¿no? Costo-beneficio. Sí. Entonces, el hecho de que México sea un país con unos salarios bajos lo hace atractivamente bueno para inversionistas extranjeros, pero malo para el trabajador mexicano. Entonces, el hecho de regular las condiciones laborales y que no se haga más caros, habla bien para el trabajador y puede hablar mal para un empresario que le puede ir mal en cuestión de que sus costos se van a incrementar y su ganancia puede ser relativamente menor. Pero si lo vemos desde el punto de vista humano y trabajador, no pueden estar explotando al trabajador mexicano al no ver una regulación de outsourcing. Me parece que esta regulación que va a haber dentro de la subcontratación le pide a las empresas que dejen delegadas las subcontrataciones únicamente a actividades no esenciales dentro de su desempeño, como limpieza, seguridad, mantenimiento y este tipo de cosas, pero no abusar de esta subcontratación para hacer más barata al trabajador. Claro, sí, estoy de acuerdo. Creo que también nos va a situar correctamente en el lugar como empresas que se debe de estar, ¿no? Empresas que tal vez no tenían una rentabilidad como tal, y su rentabilidad estaba en otra área, ¿no? Y pues bueno, Eduardo, ya llegamos a darle fin a esta mesa de análisis y quisiera, ya que estoy contigo, tus comentarios, conclusiones, recomendaciones y lo que quieras comentar adicional. Conmigo, pues no, agradecerles obviamente a todos, qué bueno que se hagan este tipo de mesas para mantener pues frescos, mantenernos al tanto de lo que está aconteciendo en el país, porque pues en estas épocas electorales hay que estar muy actualizados con la información y gracias por estos espacios y por la invitación. Un saludo a todos. Muchas gracias, Eduardo, nuevamente por tu tiempo que nos has dado para esta mesa de análisis. Adela, comentarios, conclusiones. Pues que creo que hay muchos temas que tenemos que tratar, que hay muchos temas que debemos de informar a la ciudadanía, porque desgraciadamente muchas veces no nos enteramos de qué es lo que está sucediendo. Estoy en el comité de normalización, salen normas nuevas, llega una inspección, llegan entonces multas muy grandes, ¿y qué es lo que sucede? Que la persona no supo que tenía que hacer 50,000 papeles, que ahí lo peleamos siempre en contra, pero sí tenemos que ver de qué forma podemos hacer llegar esto mucho más a mucho más personas.
Claro que sí, Adela, ese es nuestro objetivo, tratar de aterrizar muchas cosas en beneficio de todos. Muchas gracias por tu tiempo, Adela, y tus comentarios siempre muy oportunos. Gracias. Everardo, tus comentarios, conclusiones. Gracias, estimado Iván. Dos aspectos importantes. Me quedo con la figura de la subcontratación, con una analogía. Llega una persona caminando con un cierto problema en la rodilla, le dice al médico que trae un problema y le empieza a decir, y el médico le aconseja, pues hay que amputar, hay que acabar con el problema de la rodilla. Así es la subcontratación. Me queda claro que este estandarte no es precisamente laboral. Quieren utilizar el estandarte como Juan Escutia la bandera, y no es de esta manera. Trae otro contexto de carácter fiscal, de corrupción, etcétera, que quieren utilizar la eliminación de la subcontratación, el outsourcing, como la figura que va a quitar ese problema. No es amputando la pierna para quitar el problema de la rodilla. Cambiando en un segundo plano, entre toda esta enormes reformas, en esta losas o construcción que pudiera tener el micro, el pequeño, el mediano, la empresa nacional, transnacional, hay una salvación a toda esta figura, esta construcción de reforma. Es trabajar mucho en la prevención. Prevenir va a ser la manera en que nos va a evitar en las empresas donde tenga que entrar el TEMEC, a trabajar en la prevención, en la no injerencia, pero en una política de injerencia, de no injerencia en la parte colectiva. En pequeñas empresas trabajar mucho en capacitar al personal, pero principalmente a sensibilizarlo en este derecho humano de la igualdad y no discriminación. Tenemos un gran camino que tenemos que recorrer de la mano, recursos humanos con operadores jurídicos. No podemos estar separados, tenemos que estar unidos, porque el operador jurídico tiene que preconstituir ya sus probanzas desde la parte interna, de la parte íntima de la entidad corporativa, que le permita tener un buen juicio o el fracaso de un juicio laboral. Y de la parte privada de recursos humanos tenemos que encontrar una reorganización a la visión que queremos en este nuevo modelo de las relaciones de trabajo. Y pues bueno, agradecerte esta generosa invitación. Un gusto estar con Adela y con Eduardo en este escenario. Muchas gracias, Everardo. Excelente también tus comentarios. Una mesa para mí bastante rica en conocimientos, en el expertise de ustedes tres. Les agradezco, Adela, Everardo, Eduardo, el tiempo que le han dado a esta mesa de análisis de la llave maestra de negocios. Un fuerte abrazo para todos y esperamos vernos pronto en otra mesa. Hasta luego.